Comencemos nuestra catequesis. Orar es vivir. Reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierra los ojos y en la presencia del Señor, pídele que te llene del don de la sabiduría y del entendimiento. Haz la siguiente oración. Abre, Señor, mi entendimiento para que pueda acercarme al contenido de esta catequesis con lucidez y disposición. Lléname del don del entendimiento para que pueda comprender lo que me quieras enseñar. Amén. Concluyamos rezando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Encuentro Jesús de Nazaret. El objetivo de esta catequesis es que los catequizandos conozcan algunos aspectos del mundo en que vivió Jesús, para que puedan comprender por qué actuaba de esa manera. Además, que conozcan la persona de Jesús de Nazaret, quién era y qué hacía, para que podamos entender por qué Él es nuestro Salvador. ¿Qué vamos a aprender? Nuestra fe está centrada en la figura de Jesús de Nazaret. Para que nuestra fe no sea una fe ciega, sin fundamento, es necesario conocer a Jesús. Nosotros sabemos mucho de Él, es un acontecimiento que hemos adquirido por lo que nos han contado de Él. Este conocimiento en algunas ocasiones no corresponde a la realidad. Por esto, hoy nos acercaremos a la persona de Jesús de una manera histórica. Le conoceremos como persona. Por otra parte, conoceremos cuál es el fundamento de nuestra fe y cómo se ha dado este en la vida de Jesús. En esta parte de nuestra catequesis conoceremos dónde vivió y cómo era la situación social y política de Palestina. Jesús nació y vivió en Palestina, que está ubicada sobre el mar Mediterráneo en el Medio Oriente, Asia. En tiempos de Jesús, Palestina era una pequeña franja de tierra con 220 kilómetros de norte a sur y 90 de este a oeste. Palestina comprendía 4 provincias. Galilea es el lugar donde vivió Jesús, desempeñó allí gran parte de su actividad. En esta provincia se ubica el pueblo de Nazaret, así como el lago Tiberíades. Samaria, ubicada al centro del país, es el lugar de los samaritanos, enemigos de los judíos y despreciados por estos, ya que se negaban a reconocer a Jerusalén como el centro religioso del país. Además, los samaritanos eran una mezcla de judíos con otros pueblos, lo que para los demás judíos constituía una traición. Judea, ubicada al sur, es la principal provincia porque allí se ubica la ciudad de Jerusalén, capital del país. Aquí se encuentra el templo, que es la institución más importante de la fe judía, donde cada año se congregan gente de todo el país para celebrar la fiesta de la Pascua. En esta zona también se encuentra el pueblo de Belén. Perea, ubicada al lado este del río Jordán. Ambiente político-social. En tiempos de Jesús, Palestina no era un país independiente, sino que estaba bajo dominación del Imperio Romano. En Judea había un representante del emperador romano llamado procurador. Pilato fue uno de ellos. La máxima autoridad religioso-política del país era el sumo sacerdote. Caifás era sumo sacerdote en la época de Jesús, que presidía el parlamento judío llamado Sanedrín. Este Consejo Supremo Civil Religioso estaba conformado por 70 miembros de los grupos de los fariseos y saduceos. Los saduceos
Era un grupo político religioso minoritario, pero con mucho poder, conformado por la clase alta de Israel, grandes terratenientes y comerciantes, así como las grandes familias sacerdotales. De este grupo salía el sumo sacerdote. Los fariseos era un grupo político religioso más numeroso e influyente formado por hombres muy piadosos que cumplían la ley de Moisés y sus explicaciones al pie de la letra. Caracterizados por su apego a la observancia estricta de la ley, se fijaban en las cosas exteriores y no en el corazón de las personas. De allí que Jesús los acuse de hipócritas. Los principales fariseos eran llamados escribas o maestros de la ley. Los celotas era un grupo fanático revolucionario que estaban en contra de la ocupación romana, buscando expulsarlos por vía de violencia e instaurar nuevamente el reino de Israel. Este grupo tenía su origen en la zona de Galilea. El pueblo era la gran masa y entre ellos podemos distinguir algunas categorías sociales. Los pequeños propietarios de tierras y parcelas, los artesanos, albañiles o carpinteros. Jesús pertenecía a este grupo. Los obreros que no eran dueños de tierras, los que tenían profesiones impuras, pastores, cobradores de impuestos, carniceros, etc. Las mujeres se le consideraba marginada por ser la causante del pecado en el hombre. Debía depender totalmente de su marido, que a la vez era su dueño. No podía tomar ninguna decisión porque se le consideraba incapaz de hacerlo. Al parecer, en la vida diaria los esposos no asumían con tanta rigidez estas normas. Los niños eran considerados como adultos imperfectos y por tanto marginados de la vida social judía hasta que sean adultos. Los enfermos eran rechazados por su familia porque creían que la enfermedad era un castigo de Dios por un pecado cometido por el mismo enfermo o por sus padres. De entre todos los enfermos, los más despreciados eran los leprosos. Los pecadores. La palabra pecador tenía un fuerte significado social y las personas así consideradas estaban al margen de la convivencia social. Eran considerados pecadores los extranjeros, también llamados gentiles o paganos, eran todos los no judíos. Los samaritanos, por ser considerados una mezcla racial entre judíos y otros pueblos. Los publicanos eran cobradores de impuestos al servicio de los invasores romanos. Tenían fama de corruptos. El pueblo los despreciaba, además su profesión era considerada impura. Los enfermos, paralíticos, epilépticos, endemoniados, leprosos, etc. Los que tenían profesiones impuras, además de los publicanos, tenemos a los pastores, carniceros, etc. Los de conducta inmoral, publicanos, prostitutas, alcohólicos. Los que no cumplían la ley de Moisés como el descanso del sábado, el ayuno, el no juntarse con los pecadores, etc. Ya hemos conocido algunos aspectos de la sociedad donde vivió Jesús. Ahora conozcamos quién era Jesús de Nazaret. Infancia. Nace en Belén de Judá entre los años 6 y 4 a.C. Sus padres son José y María. Nace en un pesebre porque sus padres, obedientes a una orden del emperador, tuvieron que ir a Belén a inscribirse en el censo. Allí su nacimiento fue anunciado a los pastores por un ángel y estos, maravillados por la noticia, fueron a adorarlo. Fue visitado por 3 magos que le ofrecieron incienso, mirra y oro. Sus padres huyen a Egipto por temor al rey Herodes. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán.
Marchó al desierto donde superó las pruebas que le hizo el demonio. Después comenzó a predicar la llegada al reino de Dios. Acompañado de sus seguidores, predicó por Galilea y Judea. Sus seguidores eran los 12 apóstoles. Recomendó orar el Padre Nuestro. Se narran 14 milagros. Entre ellos, sanó a un leproso, sanó un paralítico, sanó un ciego, sanó un sordomudo, varias resucitaciones, etc. En Betania fue ungido por una mujer con perfumes. Cenó con los apóstoles, predijo que uno de ellos le traicionaría y profetizó que iba a morir. Fue juzgado en el Sanedrín. Pedro le negó 3 veces y Poncio Pilato no le consideró culpable y por eso se lavó las manos. Después de azotarlo, lo taparon con un manto rojo y le pusieron una corona de espinas. Cargó la cruz hasta el lugar de su muerte. Más tarde murió crucificado. Después de su muerte, metieron a Jesús en un sepulcro de piedra con una sábana tapado con una gran roca. Pilato puso una guardia armada en el sepulcro para que no robasen el cuerpo. Jesús resucitó a los 3 días de su muerte. La primera en verle fue María Magdalena. Se presentó ante sus discípulos. Después ascendió a los cielos, donde se sienta a la derecha de Dios. Vamos a aprender el credo, que es la profesión de fe por excelencia. En ella resumimos todo lo que nosotros creemos, por lo que vivimos y existimos en nombre de Dios. Todo buen cristiano, miembro de la Iglesia Católica, debe saber el credo. Digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.